Durante el fin de semana, el presidente de la República, antes de partir de nuevo hacia Cuba, anunció el incremento de salarios como viene ya ocurriendo todos los años, más o menos para esta fecha. Anunció un aumento del 15% a partir del 1 de mayo, es decir, que a partir del 1 de mayo los venezolanos ganarán 1.780 bolívares con 45, los venezolanos que están en la administración pública nacional. Resulta que el presidente habló de este incremento de salarios, pero nada habló de la inflación en Venezuela. De la inflación que es el impuesto que más golpea a los pobres de nuestra patria, que es el impuesto que más castiga a quienes tienen todos los días que salir a sudar para poder conseguir los ingresos necesarios para mantener a su familia. Nada habló del fracaso de la política económica que ha hecho que la inflación de Venezuela esté más o menos por el mismo orden del incremento salarial. ¿Y qué quiere decir esto? Que este incremento no está aumentando el poder adquisitivo de los venezolanos. Lo que está es resarciendo la nefasta consecuencia de la política económica de este gobierno, que ha hecho que la inflación se coma el dinero que entra a los bolsillos de los venezolanos, que ha traído como consecuencia que todos los días aumente la canasta básica alimentaria. Imagínense ustedes que según el Instituto Nacional de Estadísticas, justamente en 1.780 bolívares está la canasta básica alimentaria. Pero si revisamos algunos estudios independientes como el del Sendas, resulta que la canasta básica, que incluye alimentos pero también manutención, está por el orden de los 6.545 bolívares. Y según ellos, la canasta básica realmente está en el orden de los 3.459 bolívares. Es decir, que en una familia bien constituida, donde exista un padre y una madre que trabajen, solo pueden llegar, si acaso, a cubrir escasamente los alimentos y no pueden cubrir lo que es la canasta básica porque necesitarían por lo menos 4 salarios básicos en esa familia. Eso que está ocurriendo en Venezuela es la mejor explicación por qué este aumento de salario decretado por el presidente no se traduce en beneficios para el pueblo. Se traduce en una fantasía de quienes piensan que entrarán más bolívares en su bolsillo sin darse cuenta que cuando salen al mercado cada vez tienen que pagar más por los alimentos y por los bienes y servicios que necesitan. Un gobierno que reconoce que el 87% de los alimentos que ha comprado los ha tenido que traer de afuera del país, es un gobierno que ha fracasado en su política de generación de calidad de vida para los venezolanos, de empleo digno y de producción nacional para poder mejorar el tema de la inflación e irla derrotando hasta acabarla. Un gobierno que no ha hecho caso a nuestra propuesta de la ley de producción nacional, de impulso a la producción nacional. Es un gobierno que no tiene ningún tipo de interés en lograr que los venezolanos podamos producir nuestros propios alimentos. Y por eso nosotros lo que decimos es que a partir del 7 de octubre, cuando elijamos un nuevo presidente, cuando Enrique Capriles Radonsky sea electo presidente de todos los venezolanos con una mayoría contundente en las urnas electorales, veremos un gobierno que lejos de atropellar al sector privado, lo que va a promover cada vez más sector privado que pueda generar empleos en Venezuela. Veremos un gobierno que en vez de importar alimentos, apoyará, impulsará la producción nacional para que podamos consumir los mismos alimentos que nosotros producimos y poder abaratar costos de forma tal de poder derrotar la inflación. Vamos a tener un gobierno que lejos de destruir la industria, lo que va a hacer es promoverla, para que cada vez más venezolanos puedan insertarse en el sector productivo. Y así veremos cómo los aumentos de salario serán reales para la gente y no una fantasía como la que decretó el presidente. Por eso, el día de hoy, lo que nosotros queremos decir frente a ese impuesto nefasto que el gobierno le ha puesto a los venezolanos por su incapacidad de gobernar, que es la inflación de las más altas que existen actualmente en el hemisferio, queremos ratificar nuestro compromiso de luchar para que exista una verdadera justicia social en Venezuela, que podamos utilizar los reales del petróleo para generar riqueza en los venezolanos,
que podamos cambiar este mecanismo nefasto que tenemos, que es una espiral inflacionaria por un país donde la producción es la palabra de todos los días, donde el progreso es la realidad de los venezolanos y donde los aumentos de salario puedan darse en todos los sectores y en todos los niveles por la gran cantidad de recursos que se generan en Venezuela para calidad de vida de todos los venezolanos.